y hubo uno de ellos en especial que yo he escuchado historias de, pues él había abandonado a su familia, causó mucho daño, bueno, mucho dolor. Incluso su familia se fue de la ciudad de la que somos. Yo no los conozco. Y nunca regresaron. O sea, yo esa rama de la familia no la conozco. Entonces, precisamente se fueron porque pues, su papá estaba aquí, entonces no querían saber nada de su papá y se fueron. Entonces, yo sé que él causó mucho dolor en su familia. Yo fui a hacer un sellamiento de él con uno de sus hijos. Y entonces cuando estábamos en la ceremonia, pues yo sabía la historia detrás de todo esto. Y entonces, la verdad, no pude evitar llorar. Sí sana. Sí sana. Y yo desde lo profundo de mi corazón dije, yo te perdono. Y sé que muchos de tus descendientes y tal vez incluso de tus hijos ahora la entienden y tal vez también te perdonen. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en un episodio más de Historias de Historia Familiar. Estamos, yo estoy personalmente muy contento por la invitada que está en esta ocasión. Es una mujer joven, madre de 4 hijos. Es una mujer muy interesante en cuanto a su preparación personal y espiritual. Ella se llama Moramay Alba Castellán. Nació en Tulancingo, Hidalgo, México. Esto es relativamente en la zona central del país. Nació en un hogar donde ya eran miembros y esto nos lo tiene que aclarar, no aclarar, sino narrar. Ella tiene 2 hermanos, 2 hermanas, pero ella es trilliza. Esto es muy inusual, muy interesante. Vamos a preguntar al respecto. Está casada con Abraham Hernández León. Tienen 4 hijos. Ahora sí que el abanico de edades entre sus hijos está muy interesante porque tiene adolescentes y niños pequeños. Muy bien. Ella, aunque es de profesión arquitecta, está estudiando actualmente como para ser investigador en historia familiar en la Universidad de Brigham Young, Idaho. Esto también es bastante interesante y nos va a comentar al respecto. Sin más preámbulos, porque hay muchas cosas que tenemos que conversar. Ella es Moramay Alba Castellán. Bienvenida a Historias de Historia Familiar. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. ¿Cómo está, hermana Moramay? Muy bien, gracias. Qué bueno. Antes de entrar a cuadro platicábamos, pero primero, ¿de dónde el nombre? Mi mamá decía que hay un libro en donde se habla acerca de una mujer en la que vivía en una isla, algo así, y llega un marino, se enamoran y todo eso, y tienen una hija y él se va. Y entonces ella lo está esperando, lo espera muchos años, y le pone a su hija Moramay, que significa esperar con trato de esperanza. Ah, qué bonito. Ya se supone que después de muchos años él regresa, pero de ahí viene el nombre, o sea, de ese libro. Qué bien. Sí, es fácil identificarla. Oiga, antes de entrar a cualquier otra situación, a ver, platíquenos cómo está esto de que es trilliza. Sí. Mi mamá nos contaba que habíamos sido un milagro, porque ella tuvo perdió un bebé antes de que nosotros naciéramos y estuvo muy grave, muy grave. Entonces, después de que ella pasó por se recuperó y todo eso, pasó por ese episodio, le dijeron que ya no iba a volver a tener hijos y pues que ya no se podía. Y a los 3 meses se embarazó.
Entonces, durante ese tiempo le dijeron que era un parto, que iba a ser un parto muy difícil. De hecho, el médico le dijo que, pues le dio la opción de abortar, porque era de alto riesgo, era muy peligroso. Y le decía que siempre le decía que era un niño anormal. Y después ya de varios meses que vieron a otro médico, le dijo, no, no es un niño normal, dice, son 2 o más. Y ella supo que éramos 3 hasta que nacimos, o sea, el día que nacimos. Entonces, cuando nacimos, pues estábamos muy chiquititas y una de mis hermanas falleció al otro día, o sea, luego. Y pues ya nada más quedamos una de mis hermanas y yo. Así es. Entonces, bueno, de ser trillizas ahora son gemelas. Así es. Fíjese que yo he visto fotos de usted y yo decía, bueno, esta chica se parece mucho, entiendo que son hermanas, pero se parecen muchísimo. Ahora entiendo el porqué. Sí. Ok. Bueno, eso, insisto, eso es algo inusual. Conocemos de gemelos, muchísimos gemelos, pero trillizos está mucho más interesante. Sí, es más raro. Ok, usted no ejerce su profesión, no, aunque estudió arquitectura, no se dedica a ello. Me imagino que en parte por su dedicación a los hijos, que deben de traer la vuelta loca a esta escuela y luego a esta otra y a al preescolar y todo esto. Entonces, así es. Sin embargo, es usted demasiado inquieta, muy movida. Ok. Precisamente por eso tiene usted un servicio que me llamó mucho la atención. Un servicio que da atención tanto a Ancestry y la otra, se me fue el nombre. Legacy. Legacy. Sí, Legacy. Platíquenos de eso, por favor. Es lo mismo, se llama Genealógica. Sí, bueno, ese es un proyecto mío, ese es un poquito aparte. Pero lo que hago con Ancestry y Legacy es, trabajo como contratista independiente. Es decir, que yo les ayudo a encontrar registros que no están digitalizados y en los que pues ellos no pueden acceder tan fácil por la distancia. Entonces, pues yo me encargo, ellos me dan la información que necesitan y entonces yo la busco. Hace un tiempo tuve un proyecto en el que tuve que ir a buscar algunos registros en el Archivo General de la Nación para, bueno, el cliente estaba pidiendo unos documentos originales para un proceso. En realidad no me dieron detalles, pero era de un alemán aquí en México. Entonces yo tuve que ir al Archivo General de la Nación a buscar esos papeles. Entonces básicamente lo que hago es ellos me mandan, me preguntan, ¿no? O sea, si es posible que yo pueda buscar ciertos documentos que no están digitalizados, y entonces pues yo me encargo de buscar. Hay también opciones, por ejemplo, de fotografías, otra información que sea necesario que ellos no tengan acceso por medio de que no esté digitalizada, la información esté digitalizada. Y eso es lo que hago con Ancestry y con Legacy, ¿no? Y el proyecto de genealógica es mío. Desde hace mucho yo tenía planes de hacer algo así. Y me gusta mucho la historia familiar y me gusta compartirlo. Entonces, una de las cosas que yo he visto es que en México no se habla mucho de la genealogía. Apenas estamos como que empezando a despegar en ese sentido. Entonces, pues con mi relación con Ancestry y pues también en la escuela y todo eso me doy cuenta que en Estados Unidos pues es bien diferente. Allá sí hay muchísimo de todo y aquí no. Entonces, pues yo quise empezar a hacer algo aquí en México que fuera algo diferente, nuevo y que le llamara la atención a la gente. Entonces, he empezado con cosas muy pequeñitas en realidad. Ahorita en Genealógica tenemos una tienda de algunas cosas, por ejemplo, playeras de historia familiar, un poquito de joyería, por ejemplo, recuerdo, como souvenirs con tazas y cosas de ese tipo, plumas, pero tenemos planes de hacer otras muchas cosas. Pero bueno, ya saben que el tiempo a veces no alcanza. Me llama mucho la atención el nombre. Genealógica, no es genealógica, es genealógica. Sí. ¿De dónde el nombre?
Sí, pues la verdad es que a mí la historia familiar me gusta mucho y nunca se me hace aburrida. O sea, como que estamos acostumbrados a que es todo muy aburrido, a veces muy solemne, todo gris y lo pasado, no lo antiguo. Entonces, yo quería darle como un toque más, como más actual. Y siempre he pensado que la historia familiar es para todos, para todos, para todos. Y que las generaciones actuales pueden tener muchos beneficios de la genealogía. Entonces, pues es genial, ¿no? O sea, para mí la genealogía es genial. Entonces, es como un juego de palabras entre genial y que también es muy, pues en algunas cosas como lógico, como pues sí, como que va una cosa detrás de otra y así, ¿no? Entonces, como un juego de palabras Sí, sí. entre el genial, lo lógico y la genealogía, y también tiene que ver con los genes, porque también el ADN me gusta mucho, todo lo que tiene que ver con ADN, y entonces, pues es como una mezcla de varias cosas, ¿no? Entonces, pero de ahí viene. Bueno, muchas gracias. Fíjese que durante la presentación no mencioné algo que quiero enfocarme en este momento. Usted tiene estudios en paleografía. Primero, Sí. por favor, para los que no sabemos, ¿qué es paleografía? ¿Cómo la estudió? ¿Y para qué nos sirve? La paleografía es el estudio de las letras antiguas o la lectura sí, los textos antiguos. Es más que nada, o se enfoca mucho en las palabras, ¿no? En el texto. Aunque también tiene un poquito que ver con el soporte, o sea, en el material en el que se escribe, cosas así, pero se enfoca más en las palabras. Estudié eso. Normalmente estos estudios no son así como, no hay una licenciatura en paleografía, por ejemplo. O sea, se dan más como por diplomados, especialidades de la materia de historia. O sea, van muy enfocados o muy relacionados con la materia de historia, porque los historiadores pues trabajan mucho con textos antiguos. Entonces, a mí me empezó a llamar mucho la atención desde hace varios años, cuando empecé a leer los registros antiguos. Entonces me empezó a llamar la atención las diferencias que hay de la escritura antigua al actual. Siempre me ha llamado la atención de saber lo que decía, ¿no? Porque no sé si le ha pasado que ve de repente un texto y no lo entiende y dice, ay, ¿pero qué dice? Yo quiero saber. Entonces, esa curiosidad es lo que me llevó a mí a empezar a investigar. Y entonces, en la pandemia, pues en la pandemia fue como un boom para muchas cosas. Entonces empezaron a dar cursos de paleografía, tanto de paga como gratuitos y así en muchos lugares, de manera virtual, porque pues antes los daban solamente en las universidades y todo, ¿no? Así, en presencial. Entonces eso dio la oportunidad de que empezaran pues a conocer un poquito más. Entonces yo tomé algunos cursos, o he tomado algunos cursos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en diferentes facultades, porque cada uno se especializa en una cosa diferente. Entonces he tomado, por ejemplo, paleografía en textos latinos, que es diferente a otro tipo de textos y cosas así. Entonces, es de esta manera que he aprendido. Y también en BYU tomé una clase de paleografía, o sea, ahí también llamábamos paleografía. ¿Y por qué? Porque es esencial, o sea, el que podamos entender los textos cuando eh, estamos investigando nuestra historia familiar es básico. Algunas personas pues piensan que con la indexación pues ya se hizo todo y ya no hay nada más que hacer, pero no, porque la indexación es solamente una parte del registro, pero en realidad el registro nos dice mucho más de la historia, muchísimo más. Entonces, si nos enfocamos nada más a lo que dice eso, pues nos perdemos casi todo, porque hay mucha más información. Entonces, yo estudiando me he dado cuenta que hay algunas cosas que a veces se nos pierden. Me impresionó mucho en una ocasión que estaba leyendo un registro y entonces aparecía solamente una A, y bueno, era una bebetura de años, pero solamente era una A. Si cualquier persona lo hubiera pasado por alto, ahí indicaba la edad de la persona de la que estaba hablando. Y era tan así, o sea, que no se notaba, que solamente era un medio garabato que se medio entendía, no hubiera podido entender de qué se estaba hablando. Y ahí estaba un dato muy importante de la persona. Entonces, con este tipo de cosas, yo me he vuelto un poco más
bueno, ya veo más a detalle, me fijo ya, pongo más atención a algunas cosas y he descubierto cosas que antes hubieran pasado por alto. Y entonces eso es muy importante en la historia familiar, porque como dicen en la historia, o sea, no solamente nos enfocamos a la persona de la que está hablando, sino habla acerca de su familia, habla acerca de, a veces de los vecinos, ¿no? Del lugar donde vivía, a lo que se dedicaba, de qué murió, cuándo, o sea, muchos detalles que nos dicen cosas de su vida. Y entonces por eso la paleografía es bien importante para la historia familiar, porque nos permite leer todo ese contexto. Fíjese que creo que todos los que hemos hecho en algún momento investigación genealógica nos vamos a enfrentar a documentos que prácticamente es imposible leerlos para los comunes como nosotros. No solamente porque los escribanos de alguna de estas épocas escribían los nombres abreviados. Y entonces, pues adivina de qué nombre se trata. Y también a veces los apellidos y el texto. Entonces, uno no sabe hacia dónde ir. Y esa labor que ustedes tienen, esa preparación de saber exactamente, pues no exactamente, sino porque es más interpretación de qué es lo que está diciendo o cuál es el nombre. El hecho de poder leer registros no es solo un hobby, no es solo por presentar datos para las ordenanzas, es una forma de conocerlos, de ambientarnos con ellos. Y entonces eso es genial. Sí. Entonces nos permite tener esa comunicación con ellos cuando los estamos averiguando. Y decía uno de los entrevistados en otro episodio, ok, ya tengo los datos, ya hice las ordenanzas, pero aún así necesito seguir consiguiendo el documento. Y un documento no solamente viene el nombre de la persona, la fecha del acontecimiento, el acontecimiento en sí, sino que vienen, como usted ya lo mencionó, muchísimos más datos. Sí. Eso, hermana, bueno, habemos grupos que nos peleamos porque usted colabore con nosotros. También es algo interesante, ¿no? No. ¿Cómo en cuántos grupos está? No hay muchos. Como en unos 3, 4, algo así. Perfecto. Y todos, pues, pidiendo su expertise como paleógrafa, así que... Más o menos. Oiga, ¿cómo llegó? Usted fue misionera de servicio también en Family Search, ¿cierto? Ajá, sí, así es. ¿Puede explicarnos que un misionero de Family Search no es el que le contesta y le dice cómo crear o cómo recuperar una cuenta? ¿Qué hacen los misioneros de Family Search? Hacen muchas cosas. De hecho, yo nunca estuve en soporte. Al principio sí me preguntaron si podía apoyar en soporte, pero por mis horarios no me era posible. Pues con mis hijos, ¿no? Pues tenía que estar ahí con ellos, ayudándoles. Entonces mi horario era muy temprano, casi siempre yo trabajaba de 5 a 7 de la mañana, más o menos. Entonces, pues a esa hora, pues quién iba a hablar, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía, bueno, estuve en diferentes proyectos, pero uno, por ejemplo, en el que yo trabajé fue la auditoría de imágenes. Son unas auditorías que se hacen cuando se sacan fotografías, cuando se digitaliza, hay que ver que se hayan sacado bien las fotografías, porque si no, entonces hay que reportarlo y la persona, el contratista que está sacando la foto, tiene que volverlo a hacer. Entonces nosotros nos encargábamos de auditar las imágenes. Estuve en ese proyecto, estuve también en otro que tenía yo que bloquear las imágenes que no estaban para indexación. Por ejemplo, pues ustedes ya han visto los libros todos los libros, pues hay páginas en blanco, hay páginas que de repente escriben otras cosas, o tachadas, o así. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era revisar todo el libro y entonces bloquear todas las páginas que no tenían información para indexar. Y también estuve en otro proyecto en el que revisábamos los metadatos, se le llama,
que es lo que la información, o sea, que tiene en cuanto al año, de qué lugar es y el periodo, bueno, los periodos de tiempo, los años y el tipo de registro. Entonces nosotros tenemos que ver los libros, ver de qué tipo de registro era, de qué años estábamos hablando, todo eso. Entonces, es mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, Es lo que yo les digo a mis hermanos, que hay muchísimas cosas que hacer. Es una de las cosas que yo hice, pero los misioneros hacen un montón de cosas más. O sea, muchas, muchas sí, cosas. creemos que nada más es el que contesta, como mencionaba, para atender a recuperar una cuenta. Y como ese, muchísimas otras asignaciones que hay. Fíjese, yo creo que a todos nos ha tocado, o a la mayoría nos ha tocado que estamos revisando el libro, lo que en Family Search se le llama el catálogo, están revisando, y llega un momento determinado que dice, la próxima página, ahí está. Y resulta que hay una obstrucción, hay un papel, está manchado. Qué frustrante, ¿no? Sí, sí, me ha pasado. Bueno, esas son ya anécdotas. Hablando de anécdotas, platíquenos qué es lo más difícil que usted se ha enfrentado al hacer investigación en Family Search. Yo creo que, bueno, a mí de manera personal a veces es como bueno, en mi propia historia familiar, o sea, cuando yo trabajo en mi propia historia familiar, el que otras personas no estén dispuestos a dar información, es bien, bueno, para mí es de las cosas más difíciles. Cuando todavía hay información oral. Sí, porque es que esa información nos puede dar pistas para ir hacia atrás. Y cuando esa información no se da, y más cuando sabes que sí la tienen, o sea, que sí la saben, pero no te la quieren decir, ay, no es de las cosas más molestas y tristes que yo puedo encontrar, así como, ¿por qué no me dices? ¿Por qué? Quiero saber. Entonces, es una de las cosas más difíciles que yo he encontrado, porque si es en los registros, o sea, si tú dices, bueno, yo busco en los registros, pues buscas y hay, a veces te tardas mucho tiempo y todo, pero bueno, o sea, es cosa de perseverar, ¿no? Pero cuando tiene que ver con otra persona, o sea, cuando tiene que ver con la decisión de otra persona, ahí es cuando pues no hay mucho que se pueda hacer, porque es la decisión de esa persona, o sea, pues no hay. Y entonces a veces es medio, un poco frustrante, ¿no? Porque, lo digo porque hay ocasiones en las que me he encontrado así con cosas que me lo han dicho, o sea, me han dicho, yo sí sé, pero no te voy a decir. No. Así, sí, de verdad, así como no, porque y cosas que yo sé que podrían ayudar mucho en ramas en las que yo estoy un poco atorada, y así me lo han dicho, no te voy a decir, o sea, entonces, pues, esto es lo que a mí es más difícil, más frustrante cuando estoy trabajando en esta familiar. Sí, es tener falta de información sabiendo que la hay, es más difícil. Oiga, pero ya usted nos ha comentado que desde muy niña siempre le ha gustado la historia familiar, pero ¿cómo llega ya en forma la historia familiar a su vida? Cuando yo era, no sé, de haber tenido unos 18, 19 años, en unas, ¿cuántos años? Ese año, no, yo creo que cumplí como 20, la verdad no recuerdo exactamente el año, pero en una ocasión en la que mi mamá nos dijo, bueno, pues, ¿qué quieren de cumpleaños, no? Y lo que yo le dije fue, yo quiero una reunión familiar. Oh. Entonces hicimos una reunión familiar y en lugar de hacer la fiesta así de tradicional, me la pasé preguntándole cosas a mis tíos y todo eso. ¿Y por qué? Porque yo conocí a mis 4 abuelos y una bisabuela. O sea, cuando yo era niña así era. Y mis abuelos, 2 de mis abuelos murieron cuando yo tenía 10 años y ya los demás murieron cuando yo era un poco ya más grande. Pero de repente como que me cayó el 20 de que, o sea, si no les preguntas ahorita a los más grandes, después ya no van a estar. Y entonces yo empecé a preguntarle a mis tíos abuelos, a los hermanos de mi abuela, que eran los que todavía vivían, y justo en esa reunión fue como el principio de muchas cosas. O sea, yo había investigado antes, o sea, ya tenía registros, ya tenía notas, anotaciones,
pero como que de ahí en adelante lo empecé a tomar un poco más en serio y encontré muchísima información que yo no conocía, muchísima. Entonces, fue de ahí que empezó más fuerte con el deseo de hacerlo con mayor dedicación, con mayor, pues sí, con mayores ganas que antes. Eso es Entonces, ya tiene unos años. cuando aparece, y lo digo porque hay muchísimas personas que tienen diferentes formas de llegar, pero cuando aparece la historia familiar en nuestra vida, yo me imagino que hay dos vertientes, o la ama o la ignora, pero aquellos que amamos la historia familiar, eh, a pesar de cualquier otro llamamiento, seguimos en ella. Y no necesariamente tenemos que ser llamados como consultores para poder seguir ayudando a otras personas. Y bueno, precisamente, y le preguntaba de los diferentes grupos en los que usted eh, colabora, muchos le pedimos ayuda. Sí. Y pues luego, y lo voy a decir de una manera, estoy tratando de decir palabras que no sean impropias, pero habemos cada loco en historia familiar a veces, que se nos ocurren cosas que ponen en aprietos a muchísimas personas. En otra entrevista, pues se darán cuenta también de una pregunta parecida. Usted acaba de participar en un maratón de indexación a nivel iberoamericano. Hay en este momento, o hubo en ese momento, uno en Centroamérica, hay otro nuevamente, pero ahora más regionalizado ahí en Iberoamérica, hay otro en Perú. ¿Qué significa que haya tanto movimiento ahora con estos actividades o eventos de indexación y de participación? Es que de un tiempo acá, yo no sé si lo ha notado, yo sí lo he notado muy claramente, muy claramente, de que la obra de historia familiar está avanzando, pero de una manera impresionante, así, increíble, en serio. Yo lo vi en la misión, de verdad, cuando me contaron algunas cosas en la misión, yo casi lloraba porque, o sea, es que no es posible, o sea, yo esperé esto años y ni siquiera me imaginaba la velocidad a la que se iban a hacer las cosas. Ahora, por ejemplo, con la indexación por computadora, dio un brinco enorme la indexación. O sea, se está moviendo muchísimo. Y pues las autoridades generales han hablado acerca de esto. Y no recuerdo quién fue el que dijo, ay, a ver si ahorita lo recuerdo, que decía que esto el avanzar en la historia familiar últimamente tiene que ver con el derramamiento del espíritu en el mundo. Y yo lo he visto no solamente entre miembros de la iglesia, o sea, yo estoy en grupos de genealogía fuera de la iglesia y también, o sea, hay muchísima gente fuera de la iglesia que está interesada en la historia familiar. Y me sorprende porque últimamente muchas películas que se han hecho muy famosas y todo eso tienen que ver con la historia familiar. O sea, la historia familiar se está volviendo el tema de películas, de historias, o sea, lo empezamos a ver en todos lados, en todos lados. Y las autoridades han dicho, no es casualidad, tiene que ver con el espíritu de Elías y que se está derramando sobre todo el mundo para preparación para la segunda venida. Entonces, todo esto es parte de las profecías, es parte de lo que se ha dicho y es parte de la preparación que estamos teniendo para cuando regrese el Salvador. Ahorita que mencionaba incluso películas, bueno, la primera película que viene a la mente, yo creo que de cualquier persona, por lo menos en México y Centroamérica, espero que también en Sudamérica, es la película de Coco, ¿no? Y sin embargo, como lo menciona usted, hay muchísimas. Yo no sé si usted ubica, digo, en el mundo de los genealogistas, conocemos a algunos renombrados como el hermano José Enrique Sánchez Thompson de Tips de Genealogía, y él tiene dentro de su canal un área específica de películas que tienen algo que ver con la genealogía o la historia familiar. Y esto de que estamos impulsando, o hay muchas personas que están impulsando la historia familiar, pues es formidable. Especialmente
aquellos que tuvimos la oportunidad de prestar servicio como misioneros, que tengan o no hayamos tenido un sistema, yo creo que la mejor forma de predicar el evangelio siempre va a ser la historia familiar, porque eso nos ayuda a vernos más cercanos con las personas, porque al final de cuentas casi todos tenemos familia. Digo casi todos porque hay algunos que pues, rechazan, pero especialmente los que son padres quieren tener a sus hijos para siempre, ¿no? Eso es muy interesante. Muy bien, entonces una de las dificultades que usted se ha enfrentado es que no le quieren compartir información. Así es. Ahora, ¿cuál ha sido o cuáles han sido algunas de las experiencias o de esas anécdotas donde usted ha prestado servicio y se ve reconfortada por eso que hizo? Tengo una anécdota que la verdad es que la guardo es muy especial para mí. Hubo una ocasión en la que yo estaba ayudando a abrir un centro de historia familiar, bueno, lo que antes era el centro de historia familiar, ahorita un centro de Family Search, en la estaca a la que yo pertenecía. Yo no era la directora del centro, pero era voluntaria, o sea, iba y ayudaba, ¿no? Entonces era un domingo en especial en el que yo tenía que ir. Vivíamos lejos de la capilla y en ocasiones pues todos nos desanimamos, ¿no? Entonces, a veces estos llamamientos son un poco solitarios y sí desanima porque a veces nos sentimos un poco solos. Entonces hubo una ocasión en la que yo tenía que abrir el centro un domingo, pero los domingos pasados no había ido nadie, o sea, y entonces en esa ocasión yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No voy a ir. No, la verdad no tengo ganas de ir, está lejos, porque si estaba muy lejos, teníamos que tomar camión, no teníamos auto, entonces teníamos que tomar camión, estaba medio lloviendo, así, dije, no, ¿sabes qué? No tengo ganas, no quiero. Y él me empezó a decir, sí, vamos, y vamos, y vamos. Dije, no, no quiero, o sea, de todas maneras no va a ir nadie, o sea, nunca va a ir nadie, nunca va a ir nadie. Y bueno, después de estar insistiendo, dije, bueno, pues vamos. Entonces ya fuimos. Mi mamá tenía poco que había fallecido. No recuerdo exactamente cuánto tiempo tenía, pero tenía pocos meses. Y entonces, el lugar donde estaba el centro, pues estaba cerrado porque era como un cuarto de seguridad, ¿no? Entonces la puerta era de esas con llave, así especial, y todo completamente cerrado. Y entonces cuando yo abrí la puerta, todo el centro de historia familiar ponía a mi mamá. Y yo buscaba de dónde, o sea, dije, bueno, pues alguien dejó algo, porque a veces dejaban flores, dejaban cosas, pues que se quedaba como el aroma, ¿no? Y no, me quedé parada en la puerta, así, o sea, ¿qué pasó? Y mi esposo volteó a verlo, y luego me vio y me dijo, sí, huele a tu mamá. Y dije, ¿verdad que sí? Y me dijo, sí. Y entonces nada más se me quedó viendo y me dijo, ¿valió la pena venir? Sí, valió la pena. Entonces, pocas veces me desanimo de esa manera, la verdad. Así que no quiera todo, pero sí me ha pasado en algunas ocasiones. Y siempre que me ha pasado, he encontrado algo que me empuja, o sea, me empuja otra vez a decir, síguele, y síguele, y síguele. A veces no son cosas así tan extraordinarias, pero en algunas ocasiones sí, o sea, sí he tenido otras experiencias en las que digo, bueno, pues esto es real, entonces tengo que, aun cuando me desanime, pues tengo que seguir, o sea, no es como para que me quede sentada nada más a esperar que pase el tiempo. Entonces, bueno, ya después les contaré tal vez otras experiencias, pero esa en especial es muy personal y muy especial para mí, la verdad, fue algo que sí guardo mucho en mi corazón. Es impresionante. Bueno, algunos mencionan, ¿no? En un episodio, el hermano mencionaba que él nunca supo que su abuelo lo besara, falleció el abuelo y pasa el tiempo y entonces iba hacia el templo de Madrid
y ahí se quedaban a dormir, como los dormitorios en el templo de la Ciudad de México. Y entonces sueña con el abuelo que le dice: mira, no tengo tiempo, pero nada más he venido a esto. Y le da un beso, 2 besos de hecho. A veces tenemos experiencias de ese tipo. En el primer episodio de este podcast entrevisté a una hermana que usted ya conoce, por lo menos a través de nuestras líneas de comunicación, la hermana Clarita de Flor, de Guatemala. Y ella decía, se resistía a la entrevista porque decía: es que yo no he tenido apariciones. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero todos hemos experimentado esta situación. Y ahora también todos encontramos dificultad al estar investigando a alguien. Cuando estamos buscando, probablemente nos damos cuenta y encontramos a alguien que nadie sabía que existía en esa familia. Sí. ¿Qué le ha pasado con eso? Ya me ha pasado varias veces, pero una en especial fue que estaba ayudando a una hermana con su historia familiar, y ella me dijo que ella le gusta mucho la historia familiar, pero no sé, creo que es un poco sensible a veces a algunas impresiones, y a veces le afecta mucho. Entonces, de repente lo deja por un tiempo y así, ¿no? Pero en esa ocasión en especial me dijo: ¿sabes qué? Tengo la impresión de que tengo que investigar algo de mi bisabuelo. Y entonces dije: bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado? Y me dijo: es que de un tiempo acá, o sea, de un tiempo acá, me dice, lo pienso mucho, o sea, lo recuerdo mucho. Incluso, no sé si ustedes recuerdan o si lo vieron cuando apareció esto de las fotografías que se mueven de MyHeritage, que dio mucho revuelo. Bueno, ella cuando vio la foto de su bisabuelo, así animada, se quedó súper impresionada. Entonces me dijo: es que pienso mucho en él, o sea, mucho, y en ocasiones hasta he sentido su presencia, o sea, lo siento muy cerca, y puedo percibir que él está triste, está enojado tal vez, y dice, y se siente culpable por algo pasó, y él se siente mal por eso. Y entonces dije: bueno, vamos a investigar. Y entonces empezamos a buscar, y pues ya se había hecho la obra por él desde hace mucho tiempo, porque él de hecho falleció antes de que ella naciera. Se hablaba mucho de él en su familia, o sea, se mencionaba mucho, o sea, no era de esas personas que ya todo el mundo olvida y que quién sabe, no, o sea, se hablaba de él constantemente, y se había hecho la obra por todos los que se podían hacer, o sea, por su familia cercana, hasta los que habían fallecido. Entonces dijimos, pues entonces, ¿qué pasa, no? O sea, y hasta llegamos a pensar, dije, no, eso es que son imaginaciones suyas, o sea, y ella también me lo dijo, pues es que no, o sea, no hay nada, o sea, ya buscamos y no hay nada. Bueno, pasaron unos días y entonces vi un comentario de Facebook, digo que Facebook es una maravilla para encontrar registros, bueno, información genealógica, de verdad. Yo he armado árboles con la información que encuentro en Facebook. Y entonces hablaba acerca de una persona, o sea, era un comentario, incluso era de una, ¿cómo se llama? Una mujer que estaba compitiendo para hacer un concurso de belleza. Entonces, nada que ver, ¿no? O sea, con historia familiar nada, pero mencionaba el apellido del bisabuelo de esta hermana. Es un apellido que no es muy común. Y entonces empezaron a hablar un poco de la historia, o sea, Okay. Entonces, este apellido es poco común, entonces, pues, empecé a preguntar, ¿no? Dije, oye, ¿y tú conoces a esta persona? Y me dijo, sí, mira, pues es que creo que somos familia y así. Entonces yo le empecé a preguntar, oye, ¿tú sabes de dónde viene esta familia y todo? Y me dijo, pues sí, pues ellos son de este lugar. Y entonces era del mismo lugar del que era la familia de la hermana. Y entonces yo dije, a ver. Entonces seguimos platicando y todo, y empezamos a, yo empecé así como a indagar, ¿no? Y no sabía mucho, entonces me dijo, mira, esto es lo único que sé. Bueno, pero con la información que me dio, yo me puse a buscar en los registros. Y entonces encontramos que su bisabuelo había tenido otra familia. Tuvo otros hijos, no recuerdo exactamente si fueron 5 o 6 hijos, o sea, fueron varios. Y que pues
yo no sabía, bueno, la hermana no sabía, y pues no sabíamos sobre esta familia. Y también en lo que estábamos investigando surgió una historia en la que decía que el hijo mayor, o sea, de esos hijos que tuvo, lo visitaba constantemente, o sea, sí iba y todo se llevaban, se trataban. Pero hubo una ocasión en la que él fue y platicando con él le pidió la herencia. Y entonces el bisabuelo se enojó. Y empezaron a discutir y todo, pues lo corrió y todo. Y a partir de ahí no se volvieron a ver, nunca más. Cuando el bisabuelo enfermó, pues él quería ver a sus hijos y todo, pero no fueron, no quisieron ir. Él falleció y pues eso nunca se arregló. Esta familia, sus hijos se fueron a otro estado y ellos se establecieron allá y pues allá viven todos y los descendientes y todo. Y entonces acá pues la hermana no sabía de esta familia. Entonces no sabemos en realidad si este sentimiento que ella tenía tiene que ver con este hijo, ¿no? Perdido, que tal vez fue excluido, y los demás también, ¿no? Porque pues él fue el primero, pero había más. Pero lo que sí sé es que si la hermana no hubiera tenido estos sentimientos, no hubiéramos llegado a ellos. O sea, no los hubiéramos encontrado, porque aparentemente todo estaba hecho, o sea, ya no había nada más que hacer. Entonces, si no hubiera sido por eso, no hubiéramos indagado más ni nada. Entonces, esa es una experiencia, pero tengo así que he encontrado otras familias con sentimientos de ese tipo, varias. Esa es una de otras historias que me han pasado. Tenemos que volver a hacer un podcast ya con específicas de puras historias. De hecho, estas es historias de historia familiar, así que, bueno, son bienvenidas estas. Tengo que hacer una pregunta que le hago a todos y que es parte del podcast. De todos los antepasados, que usted es una muy buena investigadora, de todos los antepasados que están en su árbol, ¿a quién le gustaría conocer? ¿Qué le diría? ¿Qué haría? Es mi bisabuelo. No sé exactamente por qué. Yo tengo cierta, no sé, como afición hacia él, no sé. Tiene ya años que he estado investigando sobre él y he encontrado muchísima información. Él tuvo muchísima familia, muchos hijos, muchos, o sea, de los que hemos encontrado, descendientes de él, ya le calculamos más de 1000. Son muchísimos, son, de verdad, tuvo muchísimos hijos y pues los hijos tuvieron más hijos, y tiene mucho. Pero de alguna manera no sé por qué él me parece algo, no sé, me gustaría saber un poco más de su historia. Porque yo sé cosas de él, o sea, yo sé cuándo falleció, incluso sé dónde está sepultado. O sea, yo he ido ahí a donde él está sepultado. Pero, eh, no sé, me da la impresión de que él tiene una historia que no sea conocida. A su papá nadie sabe quién es, nadie ha encontrado quién es. Hay como historias, teorías de quién pudo haber sido, pero nadie, en los registros no se menciona para nada el nombre de su papá, solamente el de su mamá. Y es un misterio, o sea, no es un misterio para mí. Incluso yo me hice una prueba de ADN con la esperanza de saber quién es él. Todavía tengo mucho que investigar con el ADN, que a veces no es tan sencillo. Pero yo quisiera saber sobre él, o sea, sobre mi tatarabuelo, pero mi bisabuelo igual, porque siento que ahí hay una historia, no sé. Él falleció un 15 de abril, que es, este, bueno, que es el cumpleaños de mi papá. Mi papá nació un 15 de abril, varios años después, que es un nieto, que es el nieto de este bisabuelo. Y cuando él falleció, al mes falleció su esposa. Entonces, ahí hay como muchas historias muy tristes porque se quedaron sus hijos solos, bueno, se quedaron chiquitos, más bien chiquitos porque se quedaron con el hermano mayor, pero fallecieron poco después. Falleció otra de sus hijas poco después. O sea, como que fueron muchas historias así como media trágicas por ahí. Y yo quisiera saber él por qué era así, o sea, qué hay detrás
de esa forma de actuar, o sea, porque... Y de él, pues yo he buscado, incluso mañana, el día de mañana nosotros tenemos una reunión de sus descendientes. Él se Ah, apellida Márquez y le dicen la Marquesada. Entonces mañana vamos a una reunión la de los reunión se llama descendientes. La Marquesada. Ajá, así es, Ah, Marquesada. ¿quién le puso el Sí. nombre? Está genial. Le puso un primo, él fue el que le empezó a organizar. Ay, no, esa es otra historia. Él empezó a organizar, tenía un ángel así con la gente. Yo cuando lo conocí, así hicimos clic, pero así, de manera impresionante. Falleció en un accidente hace unos años. Incluso yo escribí, cuando él falleció, escribí un, ay, un ensayo acerca de la situación, de lo que pasó, lo que yo sentí cuando él falleció. Me gané un premio Mm. por ese ensayo que escribí acerca de lo que pasó cuando él falleció. Y él fue el que le puso la marquesada. Entonces reúne a muchos descendientes de este bisabuelo. Y yo muchos años estuve pidiendo, bueno, algunos años estuve pidiendo una foto o algo, pero pues él murió en 1915. Entonces yo decía, no, pues no va a existir. Pero bueno, lo pedía por si acaso. Y todos me decían que no y que no y que no. Y un día en Facebook compartieron es un retrato de él. Y le dije, ven, ¿cómo si había uno? Y sí, lo vi y reconocí así luego, algunos rasgos de mi papá. Lo vi y dije, sí, definitivamente son familia. Es nieto Entonces, y sí, ajá, mi papá es su nieto, es nieto de él. Pero no sé, yo tengo él se llamaba Julio Márquez, tengo una fascinación por él, no sé, por alguna razón. Entonces sí me gustaría un día conocerlo a él y que me dijera si él sabía quién era su papá. bueno, pero tienen la Marquesada y esa es una herencia al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, y Fíjese, he encontrado tantas cosas ahí, bien, bien interesantes. es estupendo. Esa charla, usted ha vertido, durante la charla ha vertido conceptos muy importantes no de Family Search, de historia familiar, investigación, historia, formas de poder hacer eh, estas investigaciones, el ayudar a otras personas, el conectarse, el sentir, el utilizar los sentidos, sentir con el espíritu y percibir con otros sentidos. Y más, en realidad, quien pueda ver este video y escuche sus palabras, debería de verla varias veces porque, insisto, ha vertido muchos conceptos interesantes. Hay uno que me interesa mucho, que prácticamente he dejado casi hasta el final, pero usted habla de un concepto que después voy a mencionar, de quien fue la primera vez que yo lo vi y lo que vamos a hacer a continuación. No en la entrevista, sino dentro de las actividades que se hacen con historia familiar. Usted mencionó el concepto de sanación. Sí, ¿Qué tiene que ver con historia familiar y por qué lo utiliza? porque yo testifico de que eso es real. Cuando yo empecé así a hacer mi historia familiar con más, pues sí, a meterme más en la historia familiar, sentí claramente que tenía que enfocarme a la familia de mi papá. O sea, sí sentí, aquí busca, aquí, y empecé a buscar. Encontré información. No, en todas las familias hay historias tristes, en todas las familias hay historias felices. A veces los hermanos me dicen, es que pasó esto con mi abuelo, como con vergüenza, ¿no? Y dije, hermanos, eso hay en todas las familias, en En todas. historia familiar no juzgamos. Exacto, digo, no tiene nada de qué avergonzar. Sí, sí, y he encontrado tantas cosas ahí, bien, bien interesantes. Eso es estupendo. Esa charla, usted ha vertido, durante la charla ha vertido conceptos muy importantes no de Family Search, de historia familiar, investigación, historia, formas de poder hacer estas investigaciones, el ayudar a otras personas, el conectarse, el sentir
el utilizar los sentidos, sentir con el espíritu y percibir con otros sentidos. Y más, en realidad, quien pueda ver este video y escuche sus palabras, debería de verla varias veces porque, insisto, ha vertido muchos conceptos interesantes. Hay uno que me interesa mucho, que prácticamente he dejado casi hasta el final, pero usted habla de un concepto que después voy a mencionar, que de quien fue la primera vez que yo lo vi y lo que vamos a hacer a continuación. No en la entrevista, sino dentro de las actividades que se hacen con historia familiar. Usted mencionó el concepto de sanación. Sí. ¿Qué tiene que ver con historia familiar y por qué lo utiliza? Porque yo testifico de que eso es real. Cuando yo empecé así a hacer mi historia familiar con más, pues sí, a meterme más en la historia familiar, sentí claramente que tenía que enfocarme a la familia de mi papá. O sea, sí sentí, aquí busca, aquí, y empecé a buscar. Encontré información. No, en todas las familias hay historias tristes, en todas las familias hay historias felices. A veces los hermanos me dicen, es que pasó esto con mi abuelo, como con vergüenza, ¿no? Y dije, hermanos, eso hay en todas las familias, en todas. La historia familiar no juzgamos. Exacto, digo, no tiene nada de qué avergonzarse, o sea, es en todos lados. Y entonces, en la familia de mi papá, ha habido unas historias un tanto tristes, y el conocer estas historias me ha ayudado a perdonar. Cuando yo era niña tuvimos muchos conflictos con mis tíos, con los hermanos de mi papá, y llegó un momento en el que yo no quería ni verlos, no los quería ver. Así para mí ellos eran la definición de lo que yo no quería hacer. Entonces les tenía mucho resentimiento. Y entonces cuando yo empecé a hacer lo de la historia familiar, investigar, supe sobre lo que pasó mi abuela, los sufrimientos que tuvo mi abuela al perder a uno de sus hijos, y que eso lo arrastró toda la vida. O sea, él falleció, era el primero, el mayor, y falleció, y toda la vida, o sea, ella falleció ya de 90 y tantos años, y toda la vida estuvo con ese dolor de haber perdido a su hijo. Y también el saber lo que había pasado con mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, lo que vivió, que también causó mucho dolor en la familia, o sea, muchas cosas, muchas historias, me ayudó a perdonar a mis tíos. Y la verdad es que ahora los veo y nos abrazamos, tío, y así. Yo entendí y pude entender y sentir así por qué ellos son así. O sea, dije, ahora entiendo, o sea, la verdad es que son muy buenos de todas las cosas que han traído encima. Son buenos con sus errores, como todos, pero eso me ayudó muchísimo a entenderlos y a perdonarlos. Y los perdoné así, sinceramente, de verdad, ahora sí puedo decir que sí los perdoné, y ahorita nos llevamos muy bien, o sea, el sentimiento que yo tenía hacia ellos desapareció, así, total y completamente. No son perfectos, yo tampoco lo soy, y entonces, que bueno, pues, esto de la sanación, yo testifico de ello, de verdad que testifico de ello. Sí es cierto, sí pasa. Y el elder Renlund, sí, creo que es el elder Renlund, que habla acerca de eso precisamente, de la sanación, por medio de la historia familiar. Sí, definitivamente es cierto, yo testifico de ello. Testifico de eso. Yo no sé cómo sucede, en realidad no sé cómo sucede, pero sí pasa. Al nosotros también llevar sus nombres al templo, es algo como si te quitaras pesos de encima, como si te quitaras cadenas, no sé cómo explicarlo. Es algo muy especial. Yo he ido al templo a hacer ordenanzas por personas que le hicieron mucho daño a la familia, o sea, que se podría decir que no, son de esos innombrables, de esos que nadie habla porque, o sea, fue lo peor, la maldición para la familia, y yo he hecho las ordenanzas por ellos, y ha sido
ha sido muy liberador, mucho, mucho, mucho. Fíjese, y precisamente como le dije, cuando usted usa este concepto, inmediatamente para mí se prendieron los foquitos, porque hay muchos discursos que a mí me han llegado, pero pocos me han llegado como este, a tal grado que fue tanto esto que se lo compartí a mi esposa, aunque ya lo habíamos escuchado. Y ella le pareció extraordinario. Sí, es del LRN, ¿no? No es el primero, pero es el primero que a mí me ha llegado y de esa manera. Y no es el único discurso, tiene 2, 3 más que habla sobre lo mismo. Y cuando hablamos de sanación, no estamos hablando que te vas a curar del cáncer o de la diabetes. No, es la sanación a tu alma, a ese de limpiar, de purificarla de rencor, de un mal sentimiento, de pedir perdón, de perdonar. Bueno, se ha anunciado y pronto va a estar a la mano el taller que va a dar ella, mi esposa. Ella es psicóloga y va a hablar sobre la historia familiar vista desde el enfoque del perdón. Cómo poder tener ese contacto con los antepasados y como dice este joven que pidió la herencia y que se peleó con su papá, se distanciaron a tal grado que no se volvieron a ver en la vida. Y tanto que pues ni siquiera se conocen las familias. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos peleado con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, y se pierde esa relación? Y ese es el tipo de sanación. Y la historia familiar, como lo dice usted, es el remedio específico para esa sanación. Muchas gracias por compartirlo, hermana. Es muy emotivo saber que usted testifica de eso. Sí, ¿le puedo compartir algo rapidísimo? Sí, claro. La última vez que fuimos al templo, que fue hace como 2 meses, yo tenía mucho tiempo que no entraba a sellamientos, porque siempre quiero entrar con mi esposo, pero pues es muy difícil que él entre por su llamamiento, que hace siempre entrar con los jóvenes. Pero bueno, ese día se arregló todo y pudimos entrar a sellamientos. Y las tarjetas que yo llevaba eran de la familia, bueno, de mi familia. Y entonces yo le empecé a decir de todos, y mira, yo sé quién es él, y le empecé a contar la historia de todos, mira, es sus hijos son estos, de todos, ¿no? Y hubo uno de ellos en especial que yo he escuchado historias de, pues, él había abandonado a su familia, causó mucho daño, bueno, mucho dolor. Incluso su familia se fue de la ciudad de la que somos, yo no los conozco. Y nunca regresaron, o sea, yo esa rama de la familia no la conozco. Entonces, precisamente se fueron porque pues su papá estaba aquí, entonces no querían saber nada de su papá y se fueron. Entonces, yo sé que causó mucho dolor en su familia. Yo fui a hacer un sellamiento de él con uno de sus hijos. Y entonces cuando estábamos en la ceremonia, pues yo sabía la historia detrás de todo esto. Y entonces, la verdad, no pude evitar llorar. Sí sana. Y yo desde el profundo de mi corazón dije, yo te perdono. Y sé que muchos de tus descendientes y tal vez incluso de tus hijos ahora lo entienden y tal vez también te perdonen. Es bien especial poder saber, conocerlos, pero yo no hubiera podido saber todas estas historias y no hubiera podido tener ese sentimiento si yo no hubiera investigado de él, si yo no hubiera sabido su historia. Entonces el saber sus historias nos conectan con ellos de una manera increíble, y hacer eso, ir al templo y hacer las oraciones por ellos, no, pues es una experiencia muy bonita, muy bonita. Imagínese, hermana, vamos a en esta intimidad que tenemos de charla, imaginemos, hermana, dejemos volar la imaginación. Imagínese que en algún momento, no sé en qué tiempo,
en qué momento, ni en qué lugar. Pero imagínense esos padres que se distanciaron con sus hijos, o entre cónyuges que se guardaron rencor, que ya están del otro lado del velo y dicen, híjole, hijo, esposo, esposa, hija, papá, perdóname. Y que nosotros estemos haciendo lo que usted estaba haciendo, sellándolos en un convenio especial y sagrado, y que ellos podrán decir, ahora podemos abrazarnos con la confianza de que nos hemos perdonado y que podremos estar juntos. Qué hermoso eso, ¿no? Sí, sí. Hermana, le agradezco mucho. Esta ha sido una charla muy emotiva. Yo creo que la tecnología llega tanto, que también usted ha hablado al respecto, pero aquellos que vean, que la vean a usted, que la escuchen, yo estoy seguro que muchos, a pesar de la distancia y de no conocernos, ellos van a llorar con usted, porque saben y van a ser tocados por el Espíritu cuando usted afirma su testimonio al respecto. Muchas gracias por su emotividad, por su sinceridad y por mostrar que podemos realmente, y de eso se trata, estar unidos como familia. Así es, así es. ¿Puede algunas palabras para despedirnos? Eso es lo que me gusta de la historia familiar, el sentir que todo ese sufrimiento no es el fin. O sea, yo sé que muchos de ellos murieron peleados, murieron enojados, distanciados, pero el yo saber que eso no es el fin de todo, o sea, que hay una forma que aún después de generaciones que se puede sanar a través de la expiación de Cristo, es algo maravilloso. O sea, a mí eso es una de las cosas que a mí me empuja a seguir con mi historia familiar, porque digo, ¿cómo me lo puedo quedar yo? O sea, ¿cómo es que el gozo que me ha dado a mí el Evangelio no me lo puedo quedar a mí nada más? Yo se lo tengo que compartir a ellos. Ellos tienen que saber que hay una forma, hay una manera en la que pueden ser felices. Y eso es a mí lo que me motiva para seguir adelante con la historia familiar. Como les dije, a veces es solitario, es difícil, pero sí, siempre, o sea, siempre cuando no, ellos tienen que saber, tengo que encontrarlos, ellos tienen que recibir las ordenas del templo, eso es, ellos tienen que saber conocer este evangelio que me ha dado tanto. Muchas gracias, hermana. Yo me voy a despedir de esta manera. Personalmente, quiero agradecer por todo lo que usted hace. Usted sabe a qué me refiero. Hay muchísima actividad de parte suya, y lo voy a decir en público, no lo voy a quitar, de su comadre argentina, que están trabajando muy de la mano y que a veces están solas, pero trabajan arduamente por conseguir que las metas se consigan en indexación, en Participa o en cualquier otra actividad de historia familiar. Y bueno, qué privilegio tenerla a usted en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica y en cualquier otro país, en cualquier otro estado o provincia de la Ciudad de México, de nuestro país México, porque en todos lados, y he escuchado buenos comentarios, la hermana Moramay nos está ayudando, y sin que usted ni siquiera haya visto o conocido a esas personas. Muchas gracias por lo que hacen. Es un privilegio, hermano. De verdad que es un privilegio. Es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí, hermana, haberle tenido aquí en Historias de Historia Familiar. Muchas gracias, hermano. Gracias.